Entonces, esto también es parte del contenido, lo del sector hidrocarburos, el caso del lote 8, el tema de la EAE, ¿no? Con la PDRC Loreto, y tenemos los capítulos de la edición de las visiones de la gobernanza ambiental en voces de los actores, conclusiones y recomendaciones. Así está dividido el documento. Eh, en el resumen ejecutivo, ustedes ya lo han podido leer, no me voy a detener porque si no nos vamos a tomar demasiado tiempo. Se tomaron sus recomendaciones, quedó como objetivo principal básicamente establecer este diagnóstico de los aspectos legales e institucionales del EIA y la EAE, su nivel de cumplimiento, ¿no? Con relación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como la participación ciudadana, la consulta previa, entre otros. Además, hemos puesto ahí la metodología y los casos que nos pidieron que mencionemos específicamente que vamos a recoger a lo largo del estudio. En el marco legal hemos trabajado las normas sectoriales de transportes, las de hidrocarburos, el marco normativo de la EAE y el marco normativo de derechos indígenas. Esto también lo paso rápidamente, ¿no? Que es el marco general del CEIA, en la institucionalidad del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el Sistema Regional de Gestión Ambiental, el Sistema Local también, ¿no? Que ya todos lo sabemos, es parte de la presentación que se ha hecho también a los representantes de AIDESET. Los principales instrumentos de gestión ambiental. Seguimos con la información que se ha presentado a los líderes, ¿no? De los sobreprocesos y actores dentro del marco del CEIA. Esto también recoge el estudio, ¿no? Y los procesos y actores más detallados en el marco del CEIA. Concretamente, la participación en el CEIA, tenemos el artículo 14 de la participación ciudadana y hablamos de los procesos ambientales con participación ciudadana, ¿no? ¿Qué es lo que deben contener? Adicionalmente, las modificaciones más importantes, tenemos el decreto legislativo 1500 sobre participación ciudadana virtual y la resolución ministerial 108-2020 MINAM, que contiene disposiciones para realizar el trabajo de elaboración de la línea base de los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Vemos que aquí se prioriza el levantamiento de información, sobre todo secundaria, y se corre el riesgo de que toda esta información que se recoja no sea del todo fidedigna y no refleje lo que realmente pasa en el campo, ¿no? Adicionalmente, se ha trabajado a detalle el marco legal del sector transporte y concretamente de los proyectos de inversión. Tenemos los casos que se han recogido que vienen del Foro Amazonía Invierte P, también del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y algunas medidas propuestas en el contexto del COVID-19 para incentivar las inversiones, ¿no? En el primer caso del Foro Amazonía Invierte, vemos que no ha habido mecanismos de participación ni tampoco se tenían criterios ambientales para priorizar estos proyectos. Lo mismo ocurre en el caso de los proyectos que son parte del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, tampoco forman parte de la evaluación ambiental estratégica y tampoco han participado los pueblos indígenas. Y en el contexto del COVID se han propuesto medidas que incentivan inversiones, pero que a la vez debilitan todas las exigencias ambientales y sociales, ¿no? En el marco del CEI. También ya lo habíamos visto en la presentación anterior del ciclo de inversión de proyectos, perdón. Acá tenemos un esquema del reglamento de protección ambiental en el marco del CEIA. Bueno, es un esquema sobre todo en el que detalla eh, cómo se hace la declaración de viabilidad de los proyectos, los estudios de factibilidad, la evaluación preliminar, el SENACE y los proponentes, la clasificación anticipada, la elaboración del EIA cuando es detallado, ¿no? La evaluación del EIA en el caso de transportes aquí y finalmente su implementación, ¿no? Y su fiscalización que la hace el OEFA y bueno, el MTC.
Acá también tenemos una línea de tiempo del proyecto hidrovía y su clasificación. Primero la aprobación del proyecto, del reglamento de protección ambiental. Me parece, ya, que claro, estas son disposiciones que están enfocadas básicamente a carreteras. Y por ejemplo, esta es la línea de proyecto de hidrovía amazónica, ¿no? En el momento que sale el reglamento de participación ambiental, estamos hablando del año 2017. En diciembre del 2018 se presenta la idea de la hidrovía amazónica SENACE. En marzo de 2019 se modifica el anexo 1, que inicialmente quedan, los proyectos de hidrovías quedan fuera de la clasificación anticipada, y en mayo del 2019 el SENACE admite evaluación del proyecto de hidrovía amazónica. También acá tenemos una línea de tiempo de las normas de transporte, la certificación ambiental y la consulta previa, ¿no? La ley del CEIA, como sabemos, es del 2001, el reglamento de consulta y participación ciudadana para el sector transportes es del 2004, el reglamento del CEIA del 2009, y recién tenemos la ley de consulta previa en el 2011 y su reglamento en el 2012. Y vemos que evidentemente el reglamento del sector transporte sobre participación ciudadana y consulta, bueno, no recoge los principios obviamente del convenio 169, ni de la ley, ni de Sarniar, ni se, digamos, no se condice con las medidas propuestas en el reglamento. Entonces vemos toda esta estructura que hay en este reglamento de consulta y participación de transportes, que está desactualizado, ¿no? Incluso hablan de una consulta general, de una consulta previa, que no tiene nada que ver, no está concordada con las normas actualmente vigentes. Parte de las conclusiones de este análisis de la normativa en consulta previa es que está desactualizada, como ya se los había mencionado, y no garantiza la implementación adecuada de la consulta previa. En cuanto a participación, encontramos grandes vacíos en la aplicación del enfoque intercultural, y tampoco hay una aplicación del enfoque de género. Para los aspectos ambientales no hay regulaciones que resguarden los impactos ambientales, específicamente en el caso de las hidrovías. Y para la fiscalización ambiental, vemos que todavía no se concluye la transferencia de funciones a la OEFA, y tampoco hay una tipificación de sanciones e infracciones, con lo cual la fiscalización ambiental no es efectiva. Eh, en el análisis del marco legal del sector hidrocarburos, acá tenemos un poco la división de los actores y los roles, bueno, además de las categorías de los estudios ambientales, ¿sí? Que ya la conocemos acá todos, la categoría 1, 2 y 3. Y bueno, acá tenemos los roles tanto del SENACE, del MINEN, de Perú Petro, de los opinantes técnicos, en este caso ANA y CERNAM, y bueno, para la fiscalización ambiental el OEF. Acá tenemos el listado de los instrumentos de gestión ambiental y algunos IGAs complementarios. Hemos considerado en otros no vigentes, por ejemplo el PAMA y estos instrumentos que evidentemente eran previos a las actuales normas eh, que regulan las actividades en el sector hidrocarburos. Acá tenemos el análisis ya del marco legal del reglamento, específicamente del reglamento para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos, ¿no? Su objetivo. Acá tenemos un poco un resumen de cuántos plazos o días hábiles máximos tenemos para aprobar o desaprobar los estudios en el caso de los días, de la IA semidetallada y detallada. Y acá tres observaciones principales que hemos encontrado. En el caso de los ITS, en las modificaciones que tienen que ver con áreas naturales protegidas, el artículo 40 señala que el único requisito es que tengan la opinión de ANA y CERNAM, y sin embargo estas opiniones no toman en cuenta efectos tóxicos en las poblaciones humanas, ni hacen un análisis o consideran las comunidades de especies que componen los ecosistemas.
Adicionalmente, en el artículo 42 se hace menciones a las modificaciones que no requiera de la modificación del estudio ambiental o de un instrumento de gestión ambiental complementario aprobado. Y, por ejemplo, tenemos la modificación del diseño del trazo de una línea sísmica, ¿no? No requiere, digamos, una modificación del estudio. Eh, y por lo tanto, esta modificación no involucra la mención a áreas, cursos de aguas, comunidades, ¿no? Y eso sería importante que también pase por, digamos, por este análisis que acá la norma lo excluye, ¿no? Y en las actividades de hidrocarburos que impactan en pueblos indígenas, el artículo 62 hace mención a que si las actividades se realizan en reservas territoriales e indígenas, se deberán desarrollar en concordancia con la normativa definida por la autoridad competente, pero no hace ninguna referencia a que sea obligatoria la consulta previa. Acá tenemos el objeto de la importancia de establecer los mecanismos conducentes para la participación ciudadana, ¿no? Habla de fortalecer los derechos de información y de participación ciudadana de la población involucrada, de optimizar la gestión socioambiental en las actividades de hidrocarburos, proveer a las entidades competentes de información para tomar decisiones, ¿no? Respecto a la gestión socioambiental y promover relaciones armoniosas entre las poblaciones, el Estado y las empresas, ¿no? Y estos son los mecanismos obligatorios. Talleres antes de la elaboración de ley, talleres durante la elaboración de ley, un taller luego de presentado de ley y finalmente una audiencia pública. Adicionalmente, vemos que el artículo 6 del reglamento se refiere a las etapas de la participación ciudadana, pero la verdad es que no se garantiza ni una real participación ciudadana en la toma de decisiones respecto de las actividades y tampoco se hace mención a la consulta previa en el reglamento del 2019. La participación solo se limita a comunicar, ¿no? Como lo vemos en el artículo 8 que dispone las reglas aplicables en la etapa de negociación o de concurso para la suscripción de los contratos de exploración o de explotación. Y también hay unos lineamientos de participación ciudadana virtual no vinculantes, ¿no? Que habla de entrega de información, pero limitada a la vía virtual, publicación de información mediante paneles, carteles, anuncios, murales, ¿no? Y que obviamente no van a tener información detallada y que no se puede explicar por sí sola. Y también se limita la participación de las poblaciones que no tengan acceso sobre todo a Internet, ¿no? O que no puedan acceder a estos anuncios, esta información que está publicada, pero que no necesariamente les llega. Hay reformas pendientes en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Por ejemplo, hay un proyecto de ley actualmente que está en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. En esta propuesta establece en el artículo 43 medidas excepcionales para garantizar el abastecimiento de los hidrocarburos, dejando como alternativa el uso del fracking, ¿no? Y eso es una de las reformas pendientes y que es importante tomar en cuenta por las afectaciones que podrían producir, ¿no? Y adicionalmente también el reglamento de las actividades de exploración y explotación es una reforma que todavía está pendiente. Las conclusiones más importantes del sector hidrocarburos tenemos amenazas, amenazas con mayores debilitaciones del marco ambiental de este subsector, ya que se han ido concretando ya algunas que debilitan la protección de las áreas naturales protegidas. El decreto legislativo 1500 también debilita la participación ciudadana y resulta que finalmente queda este proceso como muy deficiente. Y finalmente también existe una desvinculación del marco normativo del sector hidrocarburos
con la obligatoriedad de implementar el proceso de consulta previa. Adri, si me puedes apoyar con esta parte, por favor. Adri, Adriana, ¿me escuchas? No. ¿O sigo yo? En el análisis del marco legal de la EAE, tenemos qué es la EAE, ¿no? Es un proceso sistemático, activo, participativo, que tiene como finalidad internalizar la variable ambiental en las propuestas de políticas, planes y programas de desarrollo que formulen las entidades del Estado. Y uno de los ejemplos que tenemos es el Plan de Desarrollo Concertado, que justamente tiene que ver con el caso desarrollado en el análisis. Acá tenemos las diferencias entre la EAE y el LIA. Los beneficios de la EAE también los hemos considerado, ¿no? Proporciona información completa sobre ecosistemas de las áreas donde se planifican estas políticas, planes o programas, se identifican incidencias ambientales, se genera que las diferentes entidades del Estado coordinen entre ellas, ¿no? Y fortalezca también su coordinación interna. Y finalmente da lugar a la planificación de obras más sostenibles desde un punto de vista integral, como proceso participativo que, sobre todo si se somete a procesos de participación de todos los actores, incluye a las organizaciones indígenas, ¿no? Las cuales evidentemente tienen que ser consultadas previamente. También se ha desarrollado el contenido mínimo de las evaluaciones ambientales estratégicas, acá un resumen de eso, y también los actores a los que involucran, ¿no? Eliminan los sectores y la ciudadanía. Finalmente, sobre la supervisión y fiscalización de la CAE, como habíamos analizado en la reunión previa también, los artículos 64 y 65 del reglamento del CEIA señalaban que la fiscalización debía, bueno, un seguimiento y control más que una fiscalización como tal, debía ser efectuada por el OEFA. Sin embargo, con el decreto legislativo 1394 se deroga, ¿no? Hay una derogación de un decreto que hace esta precisión, con lo cual ahora no hay certeza de quién realmente debe hacer el seguimiento del cumplimiento de estos instrumentos. Ahora entramos a analizar los aspectos del marco normativo para la protección de pueblos indígenas. Acá hemos citado algunas de las normas sobre pueblos indígenas y más que mencionarlas, decir que la normativa está dispersa, ¿no? Que no favorece una adecuada difusión entre los miembros de las comunidades, que falta mejorar la articulación de estas normas para resguardar y defender los derechos de los pueblos y para que su difusión sea clara, comprensible y fortalezca justamente la gestión de las organizaciones indígenas, ¿no? Eh, Acá tenemos, se menciona, es importante la mención a la sentencia que se hace respecto de si se consultan o no los proyectos de servicios públicos relacionados a servicios públicos. Tenemos esta sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente que deroga la 15ª disposición complementaria, transitoria y final del reglamento de consulta previa, así como eh, una resolución ministerial que lo desarrolla, ¿no? Y reafirma 14 estándares claves, entre ellos la condición de previa de la consulta, implica que justamente deba darse en todas las fases del proyecto, ¿no? Contratos, estudios de impacto ambiental, cierre, por ejemplo, ¿no? Después que la consulta previa no debe ser simbólica ni tampoco una mera formalidad a cumplirse, sino que esta debe ser de buena fe y que debe alcanzar el consenso. Y por último, lo más relevante, diría yo, que debe obtener el consentimiento.
Ahora, como mejora de los instrumentos de gestión ambiental en el marco del CEIA, a nivel del sistema necesitamos que se adecúen los reglamentos sectoriales ambientales a las disposiciones del CEIA, ¿no? Como habíamos visto, hay un desfase total de transportes y en el caso sobre todo en el de transportes. En el caso de la evaluación ambiental estratégica, en, especialmente en el sector energético o el subsector eléctrico, en programas como las hidroeléctricas en Amazonía. Por ejemplo, no tenemos evaluación ambiental estratégica relacionada al sector hidrocarburos, ¿no? O energético. Esto es algo pendiente. Y a nivel de aprobación de los estudios de impacto ambiental, se tienen que mejorar los estudios de línea base, ¿no? Tiene que haber un análisis ecosistémico, una valorización económica real de los recursos naturales, de los servicios ambientales, de los impactos sociales, ambientales, si son acumulativos o no, ¿no? Todo esto falta considerarse. Además que falta mejorar la estrategia de manejo ambiental, especialmente de los impactos sociales. Esto lo vamos a desarrollar más adelante, así que te lo voy a pasar rápidamente. Esto es específicamente sobre vigilancia y monitoreo indígena, ¿no? Se requiere un reconocimiento institucional por parte del Estado para que se organice y se reconozca que este es permanente, ¿no? Además, se debe articular con los diferentes niveles institucionales del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Un ejemplo de este reconocimiento son el proyecto de ley de articulación de la vigilancia y monitoreo ambiental y social ciudadano e indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Ahí vemos diversos proyectos que hay hasta el momento. Sin embargo, tenemos finalmente el 0036-2016 que de alguna manera es el que recoge la mayor cantidad de las propuestas de las organizaciones indígenas, ¿no? Ahora, aprendizaje sobre esta vigilancia indígena. La vigilancia es integral porque no se limita a un solo tema, entonces es importante, por ejemplo, que desde el Estado, que si bien se trabaja por sectores, la vigilancia indígena se haga, al hacerse de manera integral, se reconozcan a los monitores y se pueda coordinar desde diversos sectores con ellos, ¿no? Además es algo que se hace de manera permanente en el tiempo y es un derecho de vigilar lo que ocurre en el territorio además, ¿no? La participación de los pueblos indígenas tiene que ser vista por todos como un derecho, se menciona de nuevo y es importante recalcarlo porque a veces se piensa que solo es una oportunidad laboral y no es así. También es importante que se fortalezca y se dé visibilidad a la participación de las mujeres en los diferentes tipos de vigilancia. Que haya capacitación sobre procedimientos de fiscalización y sanción eh, de la institucionalidad y también del marco legal específico, ¿no? Y bueno, también es importante reconocer que hay una ausencia de las instituciones del Estado que son responsables de monitoreo y fiscalización ambiental por una cuestión de recursos también fundamentalmente, con lo cual es más importante aún que se dé esta vigilancia indígena y que sea reconocida como parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Y por otro lado, también es relevante que se haga un saneamiento físico-legal del territorio indígena para tener claridad también sobre, además del territorio, la vigilancia indígena tiene claridad sobre qué territorio se presta, qué pueblos indígenas son los que vigilan determinados territorios. Ahora vamos a ver la gobernanza ambiental de los derechos indígenas y el proceso de certificación ambiental del sector transportes, los casos concretos. A ver, el caso de la hidrovía amazónica, tenemos una reseña. Adri, ¿me escuchas? No sé si puedes presentar. Sí, Ya, perfecto. muchas gracias. Gracias, Dorita.
En esta parte, como bien mencionó Dora, tenemos la explicación de lo que significa a la fecha el caso Hidrovía Amazónica. Hemos hecho una reseña de lo que comprende, que es la provisión de un canal de navegación, una provisión de información para la navegación, la provisión también de un canal de navegación libre de quirumas, provisión de información de niveles de agua, lo cual significa, por otro lado, que hayan obras de dragado de apertura y dragado de mantenimiento, instalación de un sistema de información digital, la limpieza de las quirumas y una instalación de una red de estaciones lignimétricas. En este caso, también hemos puesto en el mapa los ríos que involucran el proyecto de hidrovías, que es el río Marañón y Amazonas, Guayaga y Ucayali. Siguiente, por favor. En este caso, el proceso de consulta previa inició el 2012 con la promoción de la inversión. No se involucró a los pueblos indígenas en el diseño del proyecto. En el 2013 los pueblos indígenas demandan el proceso de consulta previa y en el 2015 se realiza. ¿Qué se consultó? Términos de referencia para la elaboración del estudio ambiental y algunas cláusulas del contrato. Quienes participaron, 14 pueblos indígenas, 23 federaciones indígenas, y los resultados fueron más de 70 acuerdos que deben ser cumplidos, principalmente en temas de vigilancia indígena, proyectos complementarios, que son en base a servicios básicos, la incorporación de saberes indígenas y la consulta a leyes si hay nuevos impactos. En este caso, como la ley y el reglamento de consulta previa disponen, existen diversas etapas para la consulta previa que se detallan en el cuadro, desde la identificación de la medida a consultar y finalmente la toma de la decisión. De los 120 días que se da de plazo máximo para la realización de la consulta previa, para el proyecto se realizaron 8 talleres informativos. Desde las organizaciones indígenas se presentaron propuestas para dimensionar con mayor claridad los posibles impactos. En este caso, siguiente por favor, los principales acuerdos que mencionaba de consulta previa se basan en la elaboración de los estudios complementarios, seguir la norma brasilera en el caso de evaluación de sedimentos, garantizar agua y alimentación durante el dragado, participación de 3 sabios indígenas en la elaboración del estudio de impacto ambiental, una línea base sociocultural que recoge la relación de subsistencia económica y espiritual que tienen los pueblos indígenas con el río y su medio ambiente, y una nueva consulta previa si se identifican nuevos impactos. En base al artículo 15 de la Ley de Consulta Previa, que contempla 2 disposiciones, que se dan estos principales acuerdos. En principio, el acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas suboriginarios como resultado del proceso de consulta es de carácter obligatorio para ambas partes y los acuerdos del resultado del proceso de consulta son exigibles en sede administrativa y judicial. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las inclusiones en los términos de referencia que mencionamos? La descripción de la ubicación de las zonas críticas o malos pasos, de las instalaciones auxiliares del proyecto y sobre redes de estaciones limnimétricas y consideraciones para el depósito de materiales de dragado, plan de participación ciudadana, descripción de características culturales, caracterización antropológica e identificación de los impactos en actividades económicas. Siguiente, por favor. Para las etapas de la certificación es importante mencionar, y lo hacemos en el estudio, que se tiene que primero probar la factibilidad, solicitar la clasificación de la evaluación preliminar, aprobarse los términos de referencia, luego la elaboración de un plan de trabajo y los talleres antes y durante la elaboración del estudio de impacto ambiental para finalmente darse una aprobación del estudio de impacto ambiental de 135 días. Siguiente, por favor. Dentro de los estudios, perdón, dentro de los impactos ambientales identificados, que ya los mencionamos, tenemos a las actividades de dragado como eje principal. Hay una insuficiente información de las zonas donde se va a realizar los dragados, además de posibles afectaciones de los ecosistemas acuáticos, dinámica de los ríos y seguridad alimentaria, justamente temas relacionados con los acuerdos que se han suscrito. 13 opinantes técnicos y más de 400 observaciones derivaron de este estudio frente a los impactos ambientales identificados. Además, participaron opinantes
La participación de los opinantes, a la anterior, por favor. La participación de los opinantes debe ser integrada en los momentos claves, tema que no se dio en este caso. Siguiente, por favor. Dentro de los impactos sociales no se han calculado adecuadamente los impactos acumulativos, hay una falta de suficiente sustento técnico y las debilidades en el análisis de afectación de áreas naturales protegidas. Siguiente. También es importante destacar el estudio definitivo de ingeniería, que no se tuvo en cuenta a la hora de realizar el análisis de los impactos. El estudio definitivo de ingeniería define estos detalles técnicos del proyecto, se realizó a la par del estudio de impacto ambiental y no se incorporaron los resultados que salieron de este estudio en el estudio de impacto ambiental. La información incluida en el estudio ambiental era, por cierto, imprecisa, coincidía con el estudio definitivo de ingeniería. En este caso nos basamos justamente en el artículo 16 que habla del alcance de la certificación ambiental y allí es donde nosotros vemos que la viabilidad ambiental de un proyecto debe ser tenida en cuenta en su integridad. La integridad es la que no se tomó en cuenta con el estudio definitivo de ingeniería. Siguiente, por favor. Respecto a la participación ciudadana, notaron en el caso una reducción de la participación, actos de mala fe de la consultora, cuestionamientos sobre la metodología y Orpio interpone un recurso de apelación. Los talleres de participación ciudadana se dieron en forma débil, vulnerándose también de manera directa el derecho a consulta. No hubo participación integral de sabios indígenas, que era parte también del acuerdo, y hay una vulneración al derecho a autodeterminación. La opinión técnica del MINCU de debilidades y a pesar de ello, SENACE continuó con el proceso. Siguiente. ¿Qué podemos decir de la aplicabilidad de la consulta previa del estudio de impacto ambiental? En principio, la Defensoría del Pueblo emitió pronunciamientos en donde indicó que SENACE puede realizar procesos de consulta previa durante la evaluación del impacto ambiental y los compromisos de consulta previa si hay nuevos impactos. Eso se dice, lo dice la Defensoría y también fue aceptado por el MIN, sin embargo no se dio de esa manera. Siguiente, por favor. Los otros acuerdos, como el de la normativa para prevenir afectaciones que aún no se aprueban, el Reglamento Nacional de Transporte Fluvial que debe contribuir en seguridad y modernización del transporte tampoco se dio, y finalmente un reglamento de infracciones y sanciones en materia ambiental para el transporte fluvial en el que se debe establecer medidas ante el impacto de actividades amazónica, tampoco es que se haya cumplido. Siguiente. Como conclusión, y ya más adelante lo vamos a mencionar como dice Dora, en este proceso más de 70 acuerdos que exigían claridad técnica y científica sobre preocupaciones de poblaciones indígenas en cuanto a impactos ambientales, sociales y culturales del proyecto, fue lo que enmarcó este proceso de consulta previa. Asimismo, varios de los acuerdos relacionados con el estudio de impacto ambiental detallado se han cumplido. Los documentos aprobados en este marco tenían necesariamente que tomar en cuenta los acuerdos. El MINCU no tiene opinión vinculante en el proceso de evaluación y sus opiniones fueron recogidas, ya que el informe de observaciones de LEIA y junto a las demás instituciones opinantes estaban de acuerdo con esta falta de relación entre los acuerdos y el estudio de impacto ambiental detallado. Asimismo, proponemos que se debe promover una participación más activa de los opinantes técnicos en todos los procesos de certificación y en especial en el momento de la participación ciudadana para informar a todos los aspectos del proyecto a la ciudadanía. Y los monitoreos y vigilancia indígena, al no ser tomados en cuenta por la empresa ni tampoco impactar en las labores de supervisión de la autoridad en fiscalización ambiental, hacen que sea insuficiente el proceso integral. Siguiente. También se concluye que se han vulnerado los derechos de la población perteneciente al pueblo indígena desde la etapa de factibilidad, como vemos allí en la evolución del proyecto. Desde que el Estado emitió el decreto de urgencia que declara necesidad nacional y de ejecución prioritaria el proyecto, teniéndose en cuenta allí el análisis económico del proyecto y no el análisis de derechos, ni social, ni tampoco de participación. Las evaluaciones sobre las afectaciones ambientales y sociales deben realizarse desde la etapa de factibilidad del proyecto, pues la evaluación de impacto ambiental se realiza cuando el proyecto ya está decidido en cuanto a su ejecución.
Asimismo, es importante que el CIA y el SENACE puedan establecer momentos de retroalimentación respecto al avance de ingeniería de detalle. Eso es un punto importante en el análisis del caso, de tal manera que fortalezca la evaluación ambiental y se evite la evaluación ambiental de forma parcial, fraccionada, provisional o condicionada. Es parte integral el análisis técnico del EDI y por ende parte de nuestras conclusiones. Siguiente. Ahora pasamos al caso de Iquitos Saramirizar, que también tiene una reseña en el estudio siguiente y cómo ha evolucionado desde el año 2016, que se da este mensaje sobre la conexión de Loreto con el resto del país, hasta la fecha donde se han dado, como pueden ver allí, diversos actos desde los diferentes actores en el caso para la intervención tanto legal como de participación ciudadana dentro del proceso de aprobación del proyecto. Siguiente, por favor. En este caso, el proyecto se encuentra en la fase de formulación del Invierte.p, la cual exige realizar un estudio de preinversión a nivel de perfil reforzado para evaluar su viabilidad porque es un proyecto complejo. Está a cargo de Provías descentralizado, además tiene una serie de contenidos mínimos de caracterización del proyecto que deben identificarse previo a cualquier tipo de participación ciudadana que se tenga que hacer. Y del análisis no queda claramente establecido quién debe modelar, evaluar los impactos en las áreas de influencia indirecta y además la norma aplicable a la formulación y evaluación del proyecto en el marco del Invierte.p no tiene un contenido mínimo ni parámetros de evaluación social suficientes para realizar un adecuado análisis del impacto social del problema. Siguiente. En cuanto a la participación ciudadana, en este proyecto no ha habido proceso de participación y por encontrarse en fase de formulación y evaluación, no se ha procedido a la ejecución de la consulta previa. Los TDRs, los términos de referencia del estudio de preinversión, reconocen el derecho a la consulta previa y no se contempla información respecto a la oportunidad de la consulta. Esto justamente marca debilidades dentro del caso. Siguiente. Respecto del tema de áreas naturales protegidas, el trazo no intercepta las ANP ni sus zonas de amortiguamiento y existen al menos tres grandes unidades nacionales de conservación, que son Pacaya Samiria, Pacacuro y Santiago Comaina. Santiago Comaina en estatus de zona reservada, una regional, que es el Alto Nanay, y una reserva de biosfera Pastaza, que hemos encontrado que la categoría es de sitio Ramsar, ¿no? Estas áreas no han sido tenidas en cuenta y existen dos puntos de riesgo en función de la proximidad del trazo con el abanico del Pastaza. Siguiente, por favor. Estos son los problemas que pueden desencadenarse cuando hay carreteras en Amazonías, deforestación, cambios de suelo, migraciones de especies, de especies y de poblaciones, por supuesto, potencias económicas ilícitas, pérdida de servicios ecosistémicos. Siguiente, por favor. Y todo ello conlleva a conclusiones que hemos tenido en cuenta, como la parte de la normativa sectorial de transportes que está desactualizada, que no garantiza la implementación de la participación ciudadana y consulta previa, como hemos mencionado, porque no se señala la etapa donde se debe consultar solamente en los términos de referencia que debe existir. Y en el caso de participación ciudadana, no hay mecanismos claros aplicables al proyecto, ni la oportunidad justamente en que debería darse esta. Creo que ese es parte del problema en el conflicto de este caso, que es la parte de oportunidad, cuando sí se menciona que debería realizarse. Tampoco se tiene enfoque intercultural y de género, como en el otro caso mencionado, y no se tiene regulado el proceso de consulta previa en el marco de la ley vigente por el tema justamente de la oportunidad. Siguiente. Estas son conclusiones que ya he mencionado antes. Siguiente, por favor. Y finalmente, en el tema del caso normativo, hay un derecho al territorio vulnerado al emitir normas de necesidad pública, derecho al goce de un ambiente sano en peligro, al no considerar análisis mínimos ambientales y la priorización de proyectos que se efectúan. Tomar en cuenta el derecho de los pueblos indígenas al elegir cómo determinar y perseguir su desarrollo económico, social y cultural. Esto agregado justamente también al tema de la oportunidad de la participación y la consulta, dado que estamos en un proyecto que no tiene estudio de impacto ambiental aprobado, sino que se da en una fase inicial de evaluación y diseño del proyecto. Siguiente, por favor. También hemos desarrollado el caso del lote 8 en el capítulo de gobernanza ambiental y derechos indígenas en el marco de evaluación ambiental del sector hidrocarburos.
Siguiente. El caso del lote 8, como ya todos conocemos, es un caso emblemático, parte del estudio también de los 4 grandes casos que hemos desarrollado a lo largo del documento y que nos permite identificar lecciones aprendidas, ya que en base a esta vamos a proponer salvaguardas para la defensa de los derechos indígenas, para fortalecer la gobernanza de los proyectos de este tipo y además cumplir con el principio preventivo del Estado en cuanto a los impactos ambientales a través de medidas marco de la norma ambiental vigente. Siguiente, por favor. En este caso, y esto es parte del documento también, se han identificado problemas sociosanitarios de las comunidades indígenas en el ámbito de influencia del modelo de atención de salud integral e intercultural. Hay evidencias, como pueden ver allí, de la problemática identificada en el caso del lote 8. Lo importante es conocer y saber cómo participar y cómo ejercer actividades dentro del caso, y el desarrollo que hemos hecho dentro del documento justamente apunta también a identificar esas debilidades, esos vacíos que se tienen en la normativa para que puedan protegerse los derechos y evitar las vulnerabilidades de las poblaciones indígenas. Siguiente, por favor. En cuanto a la gobernanza ambiental y derechos indígenas en el marco ya de la EAE, el caso que se ha tomado como referencia es el caso de la EAE del Plan de Desarrollo de Loreto, del Plan de Desarrollo Regional de Loreto. Siguiente. Y en este caso, siguiente, por favor. Este plan tiene una experiencia importantísima porque es la primera de aplicación de este instrumento de la EAE a una propuesta de desarrollo a nivel regional y de alcance multisectorial con una metodología de aplicación, lo cual nos ha permitido conocer la problemática de los impactos socioambientales y cómo es que a través de este instrumento de gestión ambiental como la EAE se pueden sistematizar, analizar e implicar la participación ciudadana en marco del cumplimiento de las normas ambientales nacionales. Siguiente. Esto nos ha permitido también elaborar una hoja de ruta del SENACE con los pueblos indígenas originarios, no elaborar la hoja de ruta, perdón, sino que conocer cómo esta hoja de ruta del SENACE, porque parte de esta institución, que es una iniciativa para fomentar mecanismos inclusivos de participación ciudadana, puede condecirse con este caso para generar confianza en el proceso de evaluación, promover un mayor conocimiento de los estudios de impacto ambiental detallado, fomentar diálogo permanente, desarrollar herramientas de gestión ambiental adecuadas y fomentar la participación ciudadana efectiva. Esto también, en el caso, nos ha permitido visualizar, y ya hay un documento de dar sobre este tema en particular, cómo es que la participación ciudadana se puede dar también de manera articulada con las diversas instituciones y a nivel regional también, dado que se ha permitido la intervención del gobierno regional y de las autoridades locales en este caso. Siguiente, por favor. Justamente en uno de los temas importantes es que se ha tenido que ver la parte de la visión de la gobernanza en voces de los actores, y aquí hemos incluido las entrevistas que se han realizado a los líderes y lideresas indígenas respecto de estos temas: participación ciudadana, consulta previa, autodeterminación, ambiente sano y territorio. Avanzamos un poquito más. Estoy tratando de avanzar más rápido porque todavía tenemos bastante por desarrollar, pero ya que ustedes conocen el documento, ese es un cuadro que está en el documento justamente desarrollando los derechos y cómo es que en contraversión a ellos se puede tener la normativa donde no se analizan eh, básicamente los derechos y tampoco los impactos ambientales específicos de las poblaciones indígenas. En cuanto al derecho de territorio, el tema de afectación de especies, las pérdidas de áreas agrícolas, el tema de el agua de ríos y de quebradas, en el tema de autodeterminación, los impactos culturales, tampoco el análisis de los cambios en los ríos que puedan afectar esta dinámica social, y en el tema de goce de un ambiente saludable, el tema de información de medios biológicos, impactos acumulativos y sinérgicos, entre otros. Siguiente, por favor. Este cuadro ustedes lo elaboraron, es cómo se han articulado las entrevistas. Siguiente, por favor. De las cuales han surgido justamente estas conclusiones, ¿no? Respecto a la consulta previa,
se confunde con el tema de talleres de participación y eso ya se tiene también a nivel de otros casos, la confusión entre lo que es participación ciudadana y consulta previa. Adicionalmente, hay una necesidad de consultar servicios públicos y estudios de impacto ambiental. No se cuenta con asesores técnicos ni asesoría por parte del Estado y para buena consulta garantizar el derecho al territorio indígena. Respecto de la participación, de no evaluarse la comprensión de esta participación, se reproducen prácticas de discriminación. Unas otras conclusiones que se tienen respecto de estas entrevistas a las comunidades. Hay unos temas que se han concluido también en temas de salud, donde básicamente lo que se solicita es el fortalecimiento del monitoreo comunal, monitoreo ambiental permanente, institucionalizado y también que se asegure y garantice la protección a la vida y la salud. Y finalmente, respecto de la herramienta de la EAE, que se vincule más a una planificación indígena y local, que se aterrice hacia eh, hacia estos estratos, bien que sirva de insumo para la evaluación ambiental estratégica, y no solamente que quede a nivel del gobierno regional o local, sino también a nivel de la planificación indígena. Difundir, por supuesto, el instrumento porque es todavía desconocido. Hay propuestas de mejora sobre afectación de derechos, sobre mejoras en el ciclo de proyecto, sobre relación en participación ciudadana y consulta previa, la supervisión y fiscalización al sector transporte, la institucionalidad y el poder con relación a salvaguardas de derechos indígenas y al cambio de las directivas del MEF sobre costo, beneficios y áreas de influencia. Siguiente. Estas son las conclusiones finales que hemos incorporado dentro del estudio. Respecto del CIA y gestión ambiental, donde se persisten debilidades en las diferentes fases de los proyectos en materia de infraestructura, donde en la etapa de formulación del proyecto, concretamente para estudios de preinversión, no se aprecia una adecuada evaluación ambiental y mucho menos se regula la aplicación de mecanismos de consulta previa. En materia del sector transporte, donde existen vacíos normativos que han originado, además de falta de predictibilidad jurídica para actores sociales, que el MTC apruebe términos de referencia específicos para proyectos donde haya discrecionalidad por parte de la autoridad y donde los aspectos sociales que son tan importantes para el tema de modos de vida, tradiciones, etcétera, incluidos y no son tomados en cuenta. El reglamento de protección ambiental para el sector transportes íntegramente enfocado a proyectos de carreteras, pero no contiene regulaciones que resguarden los impactos ambientales en los casos de proyectos hidroviarios. Siguiente, por favor. La transferencia de competencias en fiscalización ambiental del sector transportes a la OEFAC aún no concluye. No se cuenta con un reglamento de tipificación de infracciones que permita al Estado tomar acciones efectivas para el desincentivo de incumplimientos de obligaciones ambientales o sociales. La normativa sectorial de transportes desactualizada no garantiza la implementación de la participación ciudadana y la consulta previa. El reglamento de consulta y participación y social del subsector transporte no prevé resguardos a favor del reconocimiento de los pueblos indígenas. En el caso de la participación ciudadana, no existen también mecanismos claros aplicables al proyecto ni la oportunidad en que debería darse esta. Tampoco se considera que la participación tenga un enfoque intercultural y de género. Siguiente. No se tiene regulado el proceso de consulta previa en el marco de la ley vigente y su reglamento. En materia de hidrocarburos, el reglamento del 2019, si bien incorpora algunos elementos, hay algunos otros que todavía no están garantizados ni se promueven para una real participación ciudadana en la toma de decisiones. Consideramos también que aún falta institucionalizar el monitoreo y vigilancia indígena como mecanismo de participación ciudadana y también incorporar disposiciones específicas sobre el particular en la normativa especial, que es pertinente que los cambios políticos y normativos sean implementados dentro de un marco de participación ciudadana. Siguiente, por favor. Ahora, respecto de la EAE, no existe una base legal donde se establezca qué entidad es la competente para realizar la supervisión del cumplimiento del informe ambiental que emite el MINAM, con recomendaciones para ese instrumento, y ese es un vacío de preocupación, pues sí existen algunas políticas, planes y programas que han sido emitidos sin ser sometidos a una EAE. Y en cuanto a la protección de los pueblos indígenas, la normativa, consideramos, es bastante dispersa
y esta situación no favorece la adecuada difusión entre los miembros de las comunidades y el conocimiento de sus derechos y defensa de estos. Siguiente, por favor. Disculpa, Adriana, Sí, ¿falta todavía dale. mucho? Me faltan un par y termino. Ah, ya, ok, Estoy tratando porque de, para ir terminando. discúlpenme Sí, más sí, bien que corra, pero no he querido está bien, dejar de está bien. pasar estas conclusiones. De hecho, hemos Ok, hecho 32, pero he resumido en 17 dale. y el desarrollo ya está mucho más detallado en el informe, ¿no? Hemos hecho esta conclusión del caso de carreteras Iquitos Aramirizar, una preocupante debilidad en lo que refiere al proceso de consulta previa, y en el caso del lote 8, si bien hay algunas lecciones aprendidas que podemos fortalecer, todavía se tienen que dar pasos sobre el tema del principio preventivo del Estado en cuanto al pacto ambiental a través de medidas dentro del marco de la normativa vigente. Siguiente, por favor. Esas son las recomendaciones. Uno sobre proyectos de inversión pública. Siguiente, por favor. Sobre certificación ambiental. Dos más, Dorita. Y también sobre la EAE. Como ven allí, en el tema inicial sobre los proyectos de inversión, la primera que puse ahorita, hemos puesto básicamente hallazgos del tipo normativo e institucional. Ahí se han identificado algunos actores y algunas recomendaciones que se tienen que tomar en cuenta para los hallazgos que se han identificado a lo largo del documento puedan ser tomados en cuenta y se da la incidencia en la inclusión de la consulta previa y, por cierto, también de algunos elementos formales de participación ciudadana para los pueblos indígenas. Llámese a través de guía, de la implementación de enfoques interculturales y de género y también, por supuesto, la inclusión de un marco del diseño de los proyectos que nos permita avanzar desde esa etapa inicial. Siguiente, por favor. En la certificación sí hemos hecho un desarrollo de temas más variado, que es en el tema de consulta previa, de participación ciudadana y transparencia. Siguiente, por favor. Aspectos técnicos y finalmente de fiscalización, que Dora ha mencionado al inicio del documento. Y en el caso del marco del CIA, es clara que las recomendaciones justamente se tienen que dar en base a alineamientos claros, en base a incidencias que concluyan la transferencia de funciones de OEFA de una manera directa para que se pueda dar todo el proceso normativo desde el inicio hasta el fin, que es la fiscalización y sanción de manera clara. Siguiente, por favor. Eso nos da paso justamente a estos hallazgos sobre la EAE de institucionalidad, de seguimiento y monitoreo. Se ha pedido también desde los pueblos indígenas, en las entrevistas se incide bastante en el tema de monitoreo y vigilancia indígena y en el tema de participación ciudadana, con incidencia en incluir estas recomendaciones de los pueblos en el reglamento de participación, su inclusión también a un nivel de monitoreo indígena, cómo se hacen los monitoreos técnicos y también los monitoreos normativos, y asegurar que estos mecanismos de participación ciudadana finalmente cumplan con los requisitos de interculturalidad y de género para una adecuada participación. Con eso concluyo la presentación que hemos hecho con Dora y, por supuesto, nos ponemos a su disposición para las consultas pertinentes. Gracias, Diego. Gracias. Creo que para aprovechar el tiempo, adelante Meche y Valeria. Sí, yo quiero felicitar al grupo que ha trabajado en este informe y yo lo había puesto por escrito, pero también lo quiero manifestar ahora. Yo creo que es un trabajo bien sólido en lo que en el trabajo que han presentado y de hecho lo que yo tengo son algunas sugerencias y eh, observaciones, digamos, algunas son de forma y otras son de fondo, ¿no? Para ir con las cuestiones de fondo, yo lo que quería empezar es con, eh, me parece que dentro, el mensaje en general de esta evaluación es, yo lo que percibo es que hay como vacío, o sea, hay una reglamentación, hay unas normas que tienen problemas o están incompletas, hay vacíos, todo. Y hay otra cuestión que es la práctica, ¿no? O sea, las normas existen y la aplicación práctica de estas, yo creo que ahí es donde habría que eh, ser un poco más claro sobre
Porque yo lo que veo acá es un análisis de descripción de lo que dicen las normas y qué normas se aprobaron cuándo, no sé qué. Y si se puede ilustrar en algunas partes con algunos ejemplos sobre cómo es que está funcionando en la práctica, esa es una observación que tengo porque lo veo bastante descriptivo desde el punto de vista de procedimiento. Y en este punto es donde ustedes han mencionado de cierto modo las entrevistas y eh, opiniones de las poblaciones a las cuales se les ha contactado para esta investigación, pero quería saber si es que en algunas partes, al menos del relato de la descripción de las normas y procedimientos, ¿hay alguna oportunidad de poder incluir también la opinión de los mismos entrevistados, de la gente que está en el campo, que percibe estas cosas que podrían enriquecer el documento? Esa es una observación que, bueno, lo dejo ahí por el momento, pues tengo otras cosas más, pero no sé si vamos a ir uno por uno y según temas, yo no sé si a eso también otros del equipo de DAR tienen alguna opinión. Sí, Meche, yo creo que tú dale con todos tus comentarios y al final yo te complemento y de hecho también porque estamos ahorita ya con la hora, de hecho el equipo de GGA va a tener una reunión pronto, entonces yo sugiero eso, da todas tus observaciones, comentarios y sobre eso yo te complemento. Y lo otro es que también yo lo había insistido desde un principio, yo creo que el documento hay que ver bien quién lo va a leer y si así como está va a ser digerible para un público que no es abogado o que no, digamos, maneja tanto los detalles legales y si puede reducirse digamos, si se puede sintetizar un poco más o me pareció que el documento, si bien está bien detallado y explícito, eh, abunda bastante en la parte normativa y creo tal vez que si se pueden poner a pie de página las normas, puede hacerse la lectura un poco más fluida, ¿no? Y más entendible. Hay algunos términos que todavía quedan, para alguien que no es abogado, no quedan muy claros, eso algunas cosas las he puesto. Luego también hay algunas cuestiones técnicas que sobre los mismos estudios de impacto ambiental que ya había mencionado en mis comentarios, que hace falta enfatizar, sobre todo en el caso, por ejemplo, del lote 8 y de hidrovía, sobre el estudio de impacto ambiental. También tengo una pregunta para las investigadoras, para Adriana y para Dora, sobre, o sea, me da la impresión a lo largo del documento que ustedes dicen, bueno, estos son los procedimientos y estas son las formas para que la población participe en una consulta, pero al final la consulta, ¿ustedes creen que es un instrumento para que el Estado y las empresas sigan adelante con los proyectos? Me parece que el mensaje de fondo es como que sí hay consulta, en algunos casos está mal hecha, y al final la consulta es débil para como nivel de influencia en la toma de decisión. No sé si eso es una cosa que podría quedar más claro en el documento o si ustedes, ¿qué opinan al respecto? ¿No? Porque persiste la conflictividad a pesar de la consulta. Finalmente, ¿la consulta sirve o no sirve? ¿O cuáles son sus opiniones al respecto? ¿No? Lo otro, estoy leyendo acá mis notas. Parece también que hay un problema entre cómo funciona la fiscalización a nivel del Estado entre OEFA y si OEFA tiene, si la vigilancia que hace OEFA tiene algún resultado en la gestión ambiental, en la toma de decisiones en los EIA. Parece como que son planetas separados. O sea, por un lado, OEFA hace su vigilancia, pero no hay ninguna retroalimentación con el SENACE, por ejemplo, para ver qué problemas se
se advierten ya en la práctica que SENACE podría prevenir durante los procesos de evaluación de los estudios de impacto ambiental. Y luego, para finalizar, tengo un comentario general sobre la vigilancia y monitoreo. Si bien me parece que es un derecho y algo que debe promoverse, al final pareciera que la vigilancia y monitoreo quedara como una ambición o una aspiración de las comunidades, pero al final de cuentas, ¿sirve o no sirve? O sea, es reconocido hasta cierto punto, hay una ruta legal que está haciendo, digamos, está abriendo brecha para que sea reconocido, pero al final, ¿cuál es la utilidad si las comunidades tienen pocos recursos para poder hacer una vigilancia ambiental efectiva, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de hidrocarburos, las comunidades tienen fondos limitados, por ejemplo, para hacer un estudio de hidrocarburos policíclicos aromáticos u otro tipo de contaminantes que pueden ser importantes desde el punto de vista de salud, lo que las comunidades no lo pueden hacer. O sea, finalmente, sirve, no sirve, queda un poco en el aire si es que la vigilancia sirve o no sirve al final para como influir en la toma de decisiones. Esos son algunos de los comentarios que tengo. Sé que estamos cortos del tiempo. Gracias, Meche. ¿Les parece si yo también ahorita complemento y de repente después le damos la palabra a las consultoras? Sí, A dale. Adriana y a Dora. Ya. Bueno, de igual forma que Meche, ¿no? Me parece que es un documento bastante completo, ¿no? Solamente quería hacer algunas sugerencias o algunas observaciones, ¿no? Al respecto. La primera es sobre el resumen ejecutivo. Yo recuerdo que en nuestra reunión anterior fue uno de los puntos de conversación, ¿no? La importancia de tener como algunas páginas iniciales de, digamos, que condensen los principales hallazgos, ¿no? Entonces, en la última versión que han remitido, sí, Meche lo ha levantado la mano. Meche, ¿lo quieres hablar ahorita? Sí, Sí, dale. Quería también decirles que esta presentación que ustedes han hecho, que está muy bien, es el resumen ejecutivo. O sea, transformar este PowerPoint, o sea, ponerlo al principio como un documento resumen. Yo creo que la ayuda gráfica es bastante útil para un resumen ejecutivo de esto. Está muy bien lo que han esto que han hecho de la presentación. Y si hay algo más que añadir, así sería, así yo lo vería. ¿No? Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, justamente mi comentario era al respecto, ¿no? Porque ahorita yo veo el resumen ejecutivo y me parece que algunos de los elementos que están allí parecieran ser más parte de la introducción, ¿no? Porque yo entiendo un resumen ejecutivo más como que te integra los principales hallazgos, ¿no? Que es esa sección donde posiblemente vas a encontrar los principales hallazgos e incluso las recomendaciones. Entonces, mis sugerencias serían que le den una mirada a esa sección de resumen ejecutivo. Me parece que allí podrían, como dice Meche, incluir lo principal, así como, digamos, lo que están exponiendo hoy día. Y ese sería un principal comentario de mi parte. Y el otro es en relación a la última sección, el tema de las visiones, ¿no? Las visiones de la gobernanza, porque entiendo que allí es donde se está priorizando colocar lo que han sido las entrevistas. Yo le he dado una mirada, una revisada rápida y la verdad que me parece que todavía está un poco escueto. La información está escueto para lo que yo creo que ha sido un trabajo amplio de recojo de información, ¿no? Entiendo que ahí han colocado un cuadro donde están recogiendo las principales conclusiones de las entrevistas, pero sí siento que puede haber mayor desarrollo, ¿no? Incluso hay algunos elementos que yo los leo, por ejemplo, se menciona el tema de que hay una percepción de discriminación por parte de los representantes indígenas con los que han conversado, pero entonces yo leyéndolo, mi pregunta sería, ¿en qué sentido hay esta discriminación? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Entonces, creo que
digamos, dada la naturaleza del documento que busca justamente visibilizar el tema de las visiones de las organizaciones indígenas y sus representantes, siento que esta parte todavía está un poco escueta, ¿no? Que debería darse un poco de más peso. Asimismo, ¿no? Quería hacer la consulta de si desde GGA ustedes nos podrían compartir las transcripciones o la data primaria, ¿no? Para Meche, ¿no? Como ustedes saben, Meche está haciendo la evaluación regional de los 3 países. Entonces, si pudiésemos tener esa data solamente como referente, ¿no? Sería genial. Igual creo que no quita la sugerencia que estoy haciendo de fortalecer esa sección. Sí, dale, Meche. Sí, yo no quiero hacerle la vida más complicada a las chicas que han hecho un excelente trabajo con este documento. Yo creo que podría enriquecerse mucho el contenido si en algunas secciones clave del documento se pudiese incluir algunas citas. Fulano de tal, líder indígena de no sé, ¿no? Nos dijo sobre este punto tal cosa, ¿no? Entonces, porque a lo largo del documento se ve un estudio de gabinete, fundamentalmente, donde se ve, está muy soterrado, muy como un murmullo, no, ni siquiera murmullo, no se ve la voz de los indígenas que fueron entrevistados. Entonces, si yo fuese una líder indígena que leo esto y digo, ¿y dónde está lo que nos entrevistaron? Porque tal persona dijo esto y otro y yo acá no lo veo, ¿no? Entonces, yo creo que se puede enriquecer si es que en algunas secciones clave se incluyen algunas opiniones de los entrevistados. Esto puede validar también el contenido. Y no les digo rehacer el documento ni pasarse horas de horas, sino recoger algunas declaraciones que ustedes vean que son pertinentes, ¿no? Esa es una sugerencia. Sin pedirles más cosas, o sea, porque no se trata de recargar tampoco tanto, ¿no? Sí, de acuerdo. Y yo con eso culmino porque justo puse los 15 minutos que conversé con Diego y ya estamos yéndonos de esos minutos. Entonces, si tenemos 2 minutos, me parece, como para cualquier... Yo tengo Dale, un par dale. de comentarios para luego, quizás si es que Dora y Adriana quieren complementar algo más, ¿no? Entonces, comenzar quizás desde acuerdos, ¿no? El primer acuerdo me parece clarísimo, el consenso del resumen ejecutivo, y el segundo, el de las citas de líderes, ¿no? Luego me parece que ahí hay algunas cuestiones que por la redacción, el equipo de consultoras, tanto Dora como Adriana, han ido en la versión de Drive también ya ajustando algunas cosas que podríamos hacerlo hasta mañana. Creo que en esos 2 acuerdos, tanto Vero como yo vamos a dar una mano porque tenemos encima fechas también. De hecho, hoy día hemos tenido una reunión con AIDC, BBF y los demás aliados que participan en el proyecto AIR, y como saben, AIDC cambia de junta directiva en agosto, entonces en julio necesitan tener casi todos los productos comprometidos para este año de AIR en validación. Entonces nos hemos comprometido a que la última semana de junio vamos a tener las presentaciones finales, así que en algún momento, como dice Meche, tenemos que cerrar el producto, ¿no? Entonces, el resumen ejecutivo, citas, yo creo que hasta el lunes podemos trabajar eso y compartir una versión. 3 comentarios específicos, o 4, mejor dicho, sobre los aportes. Uno es el de las entrevistas de los líderes. Ahorita acabo de compartirles, Valeria y Mercedes, el link del Drive donde está toda la información que ha servido para el estudio, incluidas los audios de las entrevistas, las transcripciones y una matriz. Pero lo que es evidente, y es que allí nosotros no elegimos a los entrevistados, esto fue una coordinación a través de los coordinadores regionales de IDECEP, por todas estas limitaciones de poder ir y también un proceso de negociación con ellos porque querían ellos solamente definir quiénes, ¿no? Han habido criterios generales sobre que se entreviste a personas con no solo cierta representatividad, sino que conozcan un poco, tengan algo de información de los temas. Aún así,
por más largas que hayan sido las entrevistas, hay entrevistas de 2 horas, hora 50 y algunas de media hora, ¿no? Son bien generales, es, por decirlo de alguna forma, pobre. Sin embargo, creo que es posible hacer el ejercicio de las citas aún con esa generalidad, y por eso ahí es algo que lo vamos a asumir, ¿no? El segundo comentario era sobre de atrás para adelante, el de vigilancia, que comentó Mercedes. Creo que, o sea, la pregunta era, ¿no? Si sirve para influir en la toma de decisiones. Creo que justamente esa suerte de saltar de lo técnico, entre comillas, a lo político, no necesariamente son súper diferentes, a veces se complementan o están juntos en varios actores y espacios, ¿no? Pero con esa intencionalidad me parece que las experiencias de vigilancia también se posicionan no solo como herramientas de carácter técnico, o sea, donde se consolida un conocimiento, una herramienta que tiene que ver con elementos de gestión ambiental bien específicos, sino son como una expresión, y quizás eso valga la pena como resaltarlo, una expresión de la gestión del derecho al territorio colectivo y más una suerte de herramienta de control en general, ¿no? Y creo que ahí había una lámina en la presentación de ahora sobre estos principios que los propios sistemas no tan especializados de vigilancia indígena que hay enarbolan, ¿no? De que no se hace vigilancia solo sobre un ducto, sobre un pozo, sino que es una experiencia permanente, más allá de las empresas, etcétera, ¿no? Habría que dimensionar eso. El segundo sobre la relación de OEFA y SENACE, creo que ahí sí es algo clarísimo que hay una suerte de distancia, pasa también con algo que se ha identificado en el estudio, que es la distancia entre el sistema de inversión y el SENACE, ¿no? Y el último sobre consulta previa, creo que nosotros lo hemos estado abordando, de hecho, como estrategia institucional, como un derecho que permite, en el caso de la certificación ambiental o del CEI en general, elevar estándares ahí sí de carácter técnico, ¿no? Es decir, desde el ejercicio de la consulta como un diálogo intercultural o un proceso de negociación también intercultural, permite elevar los estándares de calidad para la elaboración de los estudios de impacto ambiental. Y en esa medida creemos que es clave fortalecerla, justamente porque mientras más debilitada está, menos estándares se pueden elevar, y para eso, por el caso de hidrovía, creo que era una muestra, ¿no? De la cantidad de estudios que se pidieron incorporar en el EIA a partir de la consulta y que no hubiesen sido incluidos si es que esa consulta no se llevaba a cabo. Y el último comentario era sobre quiénes leerían este informe. Yo entiendo que hay un objetivo y unos TDR iniciales, ¿no? En el marco del proyecto AIR, pero que ahí me queda una cuestión que probablemente lo conversemos más internamente, quizás en el equipo también con Amazonía, y es que me da la sensación de que los estudios nacionales van como dirigidos justamente a esa generación de cambios institucionales, ¿no? Como más hacia aquellos funcionarios, tomadores de decisión o líderes de opinión que van a permitir que se generen cambios como mejorar el EIA, que se haga más EAES, ¿no? Y que más bien las hojas de ruta de incidencia se posicionan como esa traducción práctica de las recomendaciones y como el elemento más fácil de ser apropiado por las organizaciones indígenas para su desarrollo, ¿no? Es decir, y eso es algo que con AIDESEB hemos tenido ya 6 reuniones de socialización y de trabajo, y de hecho ellos insistieron un montón en que todos los conceptos técnicos que comentábamos no solo eran difíciles de entender para ellos, sino que, como menciona Meche, y eso me parece un ejercicio importante, hay que buscar no solo ejemplos, sino ver qué utilidad tiene para, ¿no? Y claro, insistieron justamente por ello en que más que incidencia externa, a pesar de que ese es el objetivo inicial, ellos querían capacitación permanente interna también, ¿no? Entonces, en ese diálogo, por momentos tensión o disputa, para mí me queda esa sensación de que el estudio nacional tiene un perfil dirigido a stakeholders y la hoja de ruta hacia las organizaciones indígenas.
en donde hay tareas específicas, como por ejemplo en la de AIDESEP Nacional estamos considerando un programa de capacitación permanente sobre CIA, EAE, gobernanza ambiental, etcétera, ¿no? Además de cambios obviamente hacia afuera e institucionales. Pero bueno, ya, esos eran comentarios, acuerdos. Creo que como plazos, esto tiene que cerrarse en algún momento y yo esperaría que máximo los primeros días de la próxima semana ya solo quedemos en una lectura entre los equipos en DAR, también con el apoyo obviamente de Mercedes, y con eso ya a finales de la próxima semana podamos estar compartiendo versiones A y de CEP, ¿no? No sé si Adriana y Dora tienen algún comentario adicional, sino para ir cerrando. Más bien agradecer por sus comentarios. Vamos a incorporar lo que nos han indicado del resumen ejecutivo y el tema de las visiones los coordinamos también. Me parece muy interesante la observación sobre la relación del OEFA y el SENACE y sí, pues no hay una coordinación mayor, sobre todo desde la vigilancia ambiental que se hace en el OEFA en el marco de la fiscalización y, y en realidad es un punto débil del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en sí, ¿no? También hay temas complejos entre las instituciones que valdría la pena retomar o resaltar dentro del informe. Y respecto de la consulta previa, la opinión que nos comentabas es que si bien existe la normativa, nos damos cuenta en el análisis de los casos que por más normas que se hayan hecho o las intervenciones que finalmente en algunos casos como en el de la vía y en el de la hidrovía amazónica han llevado a que la consulta previa se realice, finalmente los acuerdos no han sido tomados en cuenta. Entonces, eso es algo que tiene que ver con los estándares que menciona Diego, ¿no? Que no es suficiente con que se haga el proceso y que se garantice su desarrollo, sino que luego haya un seguimiento de los acuerdos y obviamente su cumplimiento. Adri, no sé si tú quieres complementar. Gracias, Dora, y gracias a todos, gracias por sus comentarios. Realmente ha sido un trabajo bastante interesante y sobre todo de mucho conocimiento respecto a la participación ciudadana y consulta, como bien dice Dora. eh, También genera dudas si realmente como está puesta ahora es un mero trámite, como dijo Meche, o si se logran los objetivos y todos los aportes que se han dado tanto desde el lado de las poblaciones indígenas como desde el lado del análisis de la normativa actual, si realmente va a ser una herramienta útil, dinámica, como se quiere, integrada con los monitoreos de todos los actores, ¿no? Y eso creo que es el objetivo principal, de conocer cómo realmente se va a dar una herramienta útil y realmente integrada al proceso del sistema de evaluación de impacto ambiental y cómo tenemos la oportunidad en la evaluación ambiental estratégica para incorporarlo también. Y respecto a EFA, sí le hemos puesto como conclusión, pero lo que solicitan las comunidades, y recuerdo bien de las entrevistas, es que se les ayuda a fortalecer su conocimiento en los monitoreos y que también las supervisiones o los monitoreos que ellos hagan se incluyan dentro de las evaluaciones que haga EFA. Y yo creo que articulando una herramienta donde también intervengan las comunidades puede hacer también que se valide la supervisión por el lado de la autoridad y que no quede pues ese divorcio entre lo que hace OEFA como institución, lo que hacen las autoridades que aprueban los estudios y también la participación que se tiene por el lado de la comunidad, porque solamente caería en un saco roto, solamente serían opiniones y no realmente acciones de monitoreo como lo que se quiere, ¿no? En todo caso, me parece que sí es que sí se puede hacerlo el resumen ejecutivo y las intervenciones me parecen interesante como lo mencionó Meche en el sentido de que se vaya concluyendo y mencionando ciertas citas, de repente algún cuadrito de lo que se haya ido opinando en el camino para que también las poblaciones indígenas se vean reflejadas en los aportes que ellos han hecho a lo largo del documento, no solamente en la parte de visión de los actores, sino a lo largo de todo el estudio, ¿no? Que creo que podría darse por lo menos en la parte general, porque las opiniones en las entrevistas son preguntas bastante específicas sobre cada uno de los temas, ¿no?
sobre consulta previa, sobre participación ciudadana, sobre derecho al territorio, etcétera. Entonces yo creo que sí va a ser posible y bueno, por supuesto, atentas a cualquier elemento de comentario o recomendación que ustedes tengan que también han leído el documento a la par con nosotras. Gracias, muchas gracias también por eso. Gracias a Chévere. ustedes y nuevamente la felicitación, Adriana y Dora, por este trabajo que es bastante interesante, bastante rico y yo creo que es muy útil además. Muy bien. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Meche. Gracias, Dora, Adriana, Valeria. Entonces ahí lo dejamos. Yo estoy grabando, bueno, ya voy a parar la grabación y queda también, les mando el link. Gracias. Gracias a todas. Gracias, Gracias. Verónica. Buenas tardes. Valeria, perdón. Muchas Gracias. gracias. Un abrazo. Tengan buenas tardes. Muchas gracias. Chao. Chao. Buenas tardes, gracias.